Entonces, fíjense qué hermoso, Baraká, bendiciones. O sea, si tú eres bendecido, tienes que entender que Dios te va a prosperar o ya te está prosperando o eres próspero, según el tiempo en el que lo veas, presente, pasado y futuro. Y eso debe de ser de enorme gratitud, pero no es para que te lo quedes, sino para que lo des, para que lo compartes. Eso significa bendiciones. Yo creo que todos, estoy seguro, nos hemos sentido bendecidos en algún momento. Todos, 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 todos. Y no pienses en tu carro, ni en tu familia, ni en el empleo, ni en el nieto, ni en la pareja. Piensa, por lo menos yo así lo pensé el día que estuve escribiendo esto en la semana. Pues en el día que el espíritu de plano agarró la espada y me atravesó el corazón, me quebrantó, y el Espíritu Santo me movió a rendirme a los pies de Jesús. Desde ahí, hoy, en el Espíritu me siento bendecido. Y hacer lo que estoy haciendo me hace sentirme bendecido, ¿no? O sea, prosperado, pero también, ¿qué cosa? Me siento generoso, porque mi Padre me está bendiciendo, dándome crecimiento, no para que yo me lo quede, sino para compartir. Y mi posición la pueden hacer y la tenemos que hacer todos. No tienes que subirte a un púlpito, tienes que ser pastor, sino en donde andes, como la famosa vitacilina que siempre les digo, en la casa, en el hogar, en la oficina, en donde andemos, mientras el Espíritu te mueva y te diga aquí, dale, a bendecir y prosperar y a ser generoso. ¿Sale? La canción que cantamos hace rato no fue casualidad, la de la bendición. Esa canción, si ustedes recuerdan, tuvo mucho auge porque fue un momento de mucha sensibilidad en el mundo. Cuando fue la pandemia salió esa canción y entonces agudizó los sentimientos naturales, los sentimientos humanos y los espirituales, los que somos hijos de Dios, también los agudizó. Entonces yo escribí aquí que por eso se hizo muy famosa esta canción, porque fue una canción que nos daba esperanza en esos tiempos. Acuérdense que no queríamos tocar a nadie, no queríamos hablar con nadie, no queríamos enfermarnos de nada, porque sentías que si te daba una gripita o algo respiratorio, ya sentías que el Señor te estaba llamando, ¿no? Y pues que debería ser alegría, pero tú dices, pues yo no quiero todavía en estos momentos, ¿no? Y además muchas veces no lo piensas en ti, lo piensas en los familiares, ¿no? Malamente. Entonces, yo creo que cada día que pasaba los días, pues nos sentíamos bendecidos porque decíamos, pues, mi padre me dio un día más, ¿no? Y aún y los que nos llegamos a enfermar de COVID, que yo creo que a todos nos dio COVID, cuando pasamos por ese proceso y la libramos, pues mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa produce este tipo de alabanzas y la letra de esta alabanza que leíamos? Que en esos momentos complicados y también en los no complicados, cuando las cosas van muy bien, aparte de esperanza y aparte de recordarnos quiénes son y quién es el que tiene la mano de poder, ¿no? La última palabra, nos permite reconocer y sentir que estamos cerca de Dios. ¿Sí o no? Eso sobre todo cuando adoras, es algo que normalmente pasa. ¿Y a dónde te quiero llevar? No me lo respondas, pero yo estuve pensando dentro de muchas cosas y muchas situaciones, hay que entender que nosotros somos obra maestra de parte de Dios, fuimos creados de parte de Dios. Pero yo le decía a Dios, ¿para qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos creados? Y Él ponía en mi corazón compartirles esta pequeña reflexión donde me decía, es que tú y la iglesia fueron diseñados y corrijo, primero pensados
luego predestinados, después diseñados y al final creados, primero para tener una relación cercana con Dios. O sea, no eres del enemigo, eres de Dios. Y aunque no conoces de Dios cuando naces por la famosa naturaleza, nacido humano o no nacido humano, cuando naces, te trae la naturaleza adámica, el propósito es que justicia y amor llegue a tu vida para que haya esa reinstalación en la relación con Dios. ¿Sí me explico? Entonces, hasta que no hay ese quebrantamiento y ese reconocimiento tuyo de que Dios es tu Dios y lo recibes y lo reconoces y te declaras para Dios, tú y yo sabemos que Dios desde el primer día que tú respiraste y llegaste a este mundo, Él ya empezó a trabajar contigo. ¿Para qué? Para que tú tengas una relación cercana y perfecta, digamos santa, con el Dios de la creación, con el Padre de nuestro Rey de Reyes. ¿Sí o no? Hasta ahí vamos bien. Sin embargo, hay una triste realidad. Y esa realidad tiene que ver, lamentablemente, con la gran mayoría de lo que se le conoce en Juan 3:16 el mundo. ¿Quién es el mundo? Los que no han recibido a Dios en su corazón. Por eso dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a los que no le conocen, y a nosotros cuando no le conocíamos, ¿no? Para que todo aquel que en él cree, hablando de Jesús, dice, de tal manera amó Dios al mundo y dio a su único hijo, está hablando de Jesús, para que todo aquel que en Jesús cree, primero dice no se pierda y después dice vida eterna. Tenga o viva vida eterna. Entonces, la triste realidad es que la gran mayoría de la gente en el mundo, aparte de que no la conoce, eso es triste, la no bendición o de la bendición que se pierden es de no tener una relación con Dios. Entonces, yo soy bendecido, di conmigo, yo soy bendecido porque tengo una relación con Dios. Ya acabé, adiós, ya me voy a Veracruz. Y siendo sinceros, algún día tú y yo luchamos y nos sentimos así. Entonces hay que ser empáticos con el mundo, con el que no conoce, más bien con incluso con el que cree que lo conoce, pero no lo conoce, y con el que ya lo conoció y se alejó. Otra vez, con el que no lo conoce, con el que cree que lo conoce y con el que ya lo conoció, pero se alejó. Hay que ser empáticos, o sea, son tres sectores o tres grupos de gente que al final se están perdiendo de la bendición porque no conocen a Dios, y al no conocer a Dios, aparte de que el que no conoce a Dios no conoce el amor, no tiene una relación con Dios. Por eso, fíjate, Salud, lo que vamos a empezar a leer de parte de Dios. Abran sus Biblias y si no, vamos a entrar a Efesios 1:3. Y aquí está un versículo precioso, que es con lo que vamos a trabajar todo este mes. Bendito sea el Dios. ¿Quién está escribiendo? Pablo en la carta de Efesios al pueblo de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, ¿no? Y empieza diciendo bendito. Entonces, si tú eres próspero,
y quieres aprender a ser generoso, ¿quién es el que te dio la bendición? ¿Con qué empieza este versículo? Siendo próspero y generoso con el que te bendijo. Prácticamente es como si por gracia recibiste, si de gracia recibiste, por gracia da. Entonces dice Pablo, bendito sea el Dios. ¿Quién es el Dios? Pues el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Le está dando el lugar y la honra y la gloria al Padre. Y luego dice, ¿por qué? ¿Por qué hay que bendecirlo? Porque nos bendijo. Ahora, ¿te va a bendecir? No. Ya te bendijo. Ya te bendijo. Y este versículo yo siempre lo utilizo porque muchas veces se nos olvida y andamos pidiendo bendiciones todos los días. Y dice la Escritura, ya nos bendijo. No te va a bendecir. Y esa bendición, acuérdate que lo que Dios hace, espero que la próxima semana lo veamos, y acuérdense que lo que Dios bendice, nadie, ¿qué cosa? Lo puede maldecir. Nadie te lo puede quitar, nadie lo puede bendecir más que Él mismo. Porque Él bendijo a Adán y a Eva y cuando se portaron mal, los maldijo, los castigó. Pero si no es Él, no te condenes, número 1. Y 2, no andes pidiendo bendiciones porque te tengo una gran noticia el día de hoy. Dios, el Padre de Jesús, nuestro Padre, ya nos bendijo. Entonces, nos bendijo, ¿cómo? Dice, con toda bendición. O sea, yo te pregunto, ¿falta alguna bendición? O sea, ya. No es el mismo acto, pero no sé en las versiones cómo lo diga, pero Jesús terminó diciendo en la cruz, consumado fue, hecho está. La bendición ya está dada. Entonces, qué bendición tener a nuestro Padre, porque tenemos relación con Dios y sabemos quién es Dios, pero accedemos a la bendición que Dios nos dio, y no es cualquier bendición, sino es una bendición espiritual, en el espíritu. No está bendiciendo tu carne, no está bendiciendo tu alma, está bendiciendo tu espíritu, porque las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. Entonces, si te bendijo y te lo está diciendo a través de la palabra, es vida. Es vida, es vida, es vida. Y esa bendición espiritual, ¿de dónde viene? Dice, de los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿qué es lo único que te puede no quitar, sino apartarte o hacerte perder tú mismo de la bendición? No estar con Cristo. Porque termina diciendo en Cristo. Entonces, si tú te alejas de Cristo y dejas de creer en Cristo, aparte de que tu espíritu se va a debilitar, te alejas de la bendición. Así de sencillo. Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿Dios te ha bendecido o no te ha bendecido? Pues claro que sí. Te ha bendecido con toda clase de bendición espiritual. No me lo respondas, pero que el Espíritu Santo te redarguya y te haga entender qué sientes con esto que estamos hablando ahorita y con lo que estamos iniciando. Decir, mi Padre me bendijo. Entonces, primero lo bendigo porque me bendijo. Y entiendo en el Espíritu que ya me bendijo, no me va a bendecir, sino que ya me bendijo con toda clase de bendiciones. Fíjate la abundancia, fíjate si estás buscando prosperidad, quiere decir que estás buscando abundancia. Quieres ser abundante. Y no hay mayor abundancia y prosperidad que la que puedas tener en el Padre a través de, dice la palabra, nadie viene al Padre sino a través del Hijo, en Cristo Jesús.
¿Vale? Número 1, gracias a Jesús, tú y yo que una vez estuvimos separados de Él por el pecado, que ni siquiera tú cometiste, porque tú naces, no naciste en pecado, o sea, no naciste haciendo pecado, sino que eres producto de la desobediencia que produjo el pecado. Eso ya lo sabemos entonces, pero gracias a Jesús, esa separación que tú y yo teníamos en Cristo Jesús, en el Padre, que lo más fuerte de eso, aparte de la bendición, es que, te lo voy a decir, yo lo entendí así. No solamente no habitaba, sino el Espíritu que estaba en ti, no era el Espíritu de Dios. Entonces, ahorita te lo voy a explicar, pero hay que entender dos cosas. Por el pecado, tú y yo fuimos separados, o nacimos separados, y no nacimos con el Espíritu de Dios. Después, Dios, cuando tú te rindes y recibes a Jesús y a Dios en el corazón, sabemos esto que dice Jeremías, que pone un nuevo corazón y pone un nuevo espíritu. Qué importante es recibirlo, hacer la famosa oración de fe, pero también qué importante es anunciar y dar ese paso de fe para bautizarte, los que no se han bautizado, porque ahí hay una consagración, hay una muerte carnal, ¿no? Ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque crucificas al viejo hombre y nace un nuevo hombre, ¿no? Eso lo vamos a explicar después. Entonces, qué hermoso, porque hoy tú y yo podemos declarar y podemos reconocer y decir que hoy podemos estar unidos al Padre gracias a la obra de Jesús. Y eso, en ti y en mí, produjo una bendición. ¿Por qué? Porque fuiste y fui sellado con su Espíritu. ¿Sí o no? Eso. Y entonces la buena noticia y parte de la bendición es que ahora el Espíritu que habita en ti y en mí es el Espíritu de Dios. Entonces, los que no se han bautizado, chicos, corran. Yo anhelo abrir esa terraza, llenar esa alberca, poner a trabajar a los hombres de la congregación para... ¿Verdad, Adelino? Estuvo poderoso la vez pasada y hermoso. Vamos a orar para que Dios convenza y atraiga muchas nuevas almas, ¿no? Entonces, gózate y disfrútate y siéntete bendecido, porque ahora delante de Dios, tú y yo, te voy a decir algo, ya no somos pecado. Ya no somos pecado. O sea, ya nuestro Padre te ve sin pecado, porque ya fuiste perdonado y el que pagó por tus pecados fue Jesús. Que sigues pecando, pero hasta esos pecados que tú y yo vamos a seguir cometiendo, porque vamos a seguir cometiendo pecados conscientes y no conscientes, esos ya fueron perdonados. No te lo digo para que sigas pecando, sino vamos a caer como en el antiguo pacto, ¿no? Y hacer holocaustos y pues ahí te va otro año. No. Pero ¿por qué te lo digo? Porque la bendición es que hoy tú ya no eres pecado y nuestro Padre así te ve, sin pecado, sin pecado. ¿El pecado qué produce? Aparte de culpa, vergüenza. Fue la reacción primera, ¿se acuerdan de Adán y Eva que desobedecieron, pecaron y se vieron desnudos? ¿Y qué hicieron? Taparse. ¿Por qué? Porque tuvieron vergüenza. Entonces, el pecado y la vergüenza ya no debe de existir en ti. Lo que debe de existir en ti es, como decía David, con un corazón puro, conforme al de nuestro Padre, traer arrepentimiento. O sea, tener reconocimiento de que pecaste, reconocer y entregárselo a Dios. No al pastor, se los dije la vez pasada, a mí no vengan a traer nada. Entréguenselo a Dios, es personal. Así no me entero de nada. ¿No?
Entonces, vete como un David. O sea, David pecaba, pero David no se sentía, después de reconocer y entregar el pecado, no se sentía ni con mancha, ni se sentía un pecador. Y sabía que Dios estaba siempre ahí. Entonces, nunca tuvo una separación con Dios. Pues él decía, me porté mal, sí, lo reconozco, pero corro con mi padre. Nunca se separó. Nunca se sintió en muerte y nunca se sintió avergonzado y se sintió manchado. O sea, sí reconoció el pecado, pero quien lo restituía, quien lo restauraba, era el Padre, gracias al arrepentimiento genuino. Por eso yo siempre digo, el arrepentimiento genuino trae vida, cuando es genuino. Y el arrepentimiento genuino es vida porque el arrepentimiento genuino en el Espíritu usa un fruto que se llama templanza. Ese fruto que se llama templanza, en otras traducciones se le conoce como dominio propio. Cuando hay dominio propio en ti, estés batallando con lo que estés batallando, que te haga desobedecer, pecar, cuando el fruto está manifiesto en tu espíritu, tienes la capacidad, la autoridad y la fuerza de parte de Dios para decir basta, no sigo pecando más. Y así operaba David. Entonces, en conclusión, todo esto te lo digo porque la gran bendición de la que quiero hablar hoy es el sacrificio de Jesús. O sea, Jesús se sacrificó por ti y por mí, y eso fue una gran bendición. No lo vamos a poder entender, lo sabemos y conocemos la historia, pero nuestra mente no la quiero limitar ni condicionar, pero no es capaz de entender la obra de Jesús. O sea, lo imaginamos y tratamos de entenderlo. Y uno de los beneficios de la bendición es que hasta el día de hoy, les decía yo hace rato, Jesús y el Padre nos ven delante de Él santos y sin mancha. Así hagas lo que hagas. Así hagas lo que hagas. Eso es hermoso. ¿Y por qué nos ve así? Porque ya eres hijo. Los que tenemos hijos sabemos que los hijos se equivocan y a veces nos lastiman. Cuando están chiquitos no lo hacen conscientes, cuando están grandes sí lo hacen conscientes. Pero tu hijo es tu hijo y tú te vas a ir con tu hijo y con tu hija, hagan lo que hagan. Ahí vas a estar. Si haga lo peor, vas a estar con él. Entonces Dios siempre está con nosotros, pero la gran diferencia entre un Padre humano contra nuestro Padre Celestial es que Él te va a ver siempre delante de Él como un hijo santo y sin mancha. No porque no lo seas o no porque no lo hagas, sino porque el que pagó el precio y el que hizo posible eso, que la gracia y la misericordia operaran en nosotros todos los días, fue Jesús. Pues la bendición fue el sacrificio que hizo Jesús por ti, por mí. Y eso es algo hermoso porque hoy tenemos acceso al trono celestial. Acuérdense que Jesús está a la derecha del Padre intercediendo por ti y por mí. ¿Sale, vale? Entonces, en conclusión, siéntete amado por ser bendecido o al revés, siéntete bendecido por ser amado, por saberte hijo de Dios, por saberte que Dios te ve como un hijo santo y sin mancha. Eso es hermoso. Que el Espíritu te lo revele y te lo muestre. Vamos a leer todo Efesios capítulo 1. Y otra vez regresamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿De qué habla todo este capítulo 1? Y de veras, deleítate en tu casa con calma y pide dirección. Yo siempre digo, cuando vayas a abrir tu Biblia,
primero ora y pídele discernimiento y que el Espíritu te guíe. Ese misterio que a veces hay en la palabra, es la vida, ¿no? Se ha revelado a ti para que te atrape y te fortalezca en fe. Porque Efesios, ¿qué es lo que vamos a leer? Te va a decir que eres amado, que eres elegido y que eres adoptado como hijo por él. Te lo voy a mostrar con la palabra. Dice el 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos, sin mancha delante de él, que es poco de lo que les vengo yo comentando, ¿no? Dice el 5. Que este pequeño proceso en el cual nos escogió, ¿cómo lo hizo? En amor. En amor. Por eso les decía, primero, ¿qué cosa nos escogió? Luego, lo estamos leyendo, nos predestinó, habiéndonos en amor predestinado para ser adoptados hijos suyos. Pero fíjate lo hermoso, por medio de Jesucristo. O sea, no había otra forma para ser santos, adoptados y darnos la identidad de hijos. Y no fue a través de Jesús. Porque así le pareció. Porque a él se le pegó la gana así. Eso es Alejandro 3:46. La Biblia dice, según el puro afecto de su voluntad. Y decía Lupita hace rato, si lo estás leyendo, yo hoy le pido a Dios que así como fue el arrebato de Elías y le dijo a Eliseo, ¿qué quieres? Y Eliseo ¿qué le dijo? Dame doble porción de tu espíritu. Yo hoy pido una doble porción de fe para esta enseñanza. ¿Por qué? Porque decía Lupita hace rato, se me hizo chinita la piel. Primero, cree en lo que Dios te está hablando. Sin cuestionar, sin poner juicio con Dios. Eso no lo puedes hacer tú en la capacidad, eso solamente lo hace Dios a través de la fe. Y la fe se recibe y crece a través de oír su palabra. Pero si ya tienes fe, pídele que active tu fe. Primero para creer. ¿Y por qué pide una segunda porción de fe? Para que creas no en lo que estás leyendo, sino que creas en el que lo está diciendo, porque el que lo va a cumplir es él. Entonces hay que activar la primera porción de fe en creer y 2, en no dudar que lo va a cumplir. ¿Sí vamos? Entonces dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual, o sea, está diciendo, alégrate, gózate por la gracia, por haberte hecho acepto en el amado, en el amado. O sea, cada que a partir de hoy entres o estés en tu casa echando brincos y aleluyas como la chilindrina o como la chimoltrufia con todo tu corazón, acuérdate que lo haces por gracia y porque reconoces que el amado te hizo acepto como hijo delante de él, santo y sin mancha, acuérdate. ¿Sale? Dice el 7, en quien tenemos, ¿qué cosa? Redención. No por tu hecho, por tu vida, por tu nombre, por
por tu familia, por tu apellido, dice, por su sangre. Que a través de su sangre, que es lo que vamos a hacer hace rato, en un ratito con el tema de la cena, dice, ¿qué obtenemos? El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Me encanta. Me encanta, porque por gracia sois salvos. O sea, tú y yo no tuvimos que hacer nada, ni tenemos la capacidad de hacer algo, porque si fuera por capacidades, yo siempre lo digo, todos reprobamos y no habría gracia, y mucho menos salvación. Y eso también es parte de la bendición, ¿sí o no? Dice el 8, que hizo, dice sobre. O sea que si de por sí es abundante nuestro Padre, no el sobre amarillo, sino muchas veces abundante, sobreabunde. ¿Qué es lo que quiere que sobreabunde? Para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Por eso les decía yo, y mi esposa estaba, que yo me voy y yo puedo, y mis chicharrones, no le digo, no. En inteligencia y sabiduría y con prudencia, mejor ve allá, echa brincos y sé de bendición con la familia de Villa, y acá nuestro Padre tiene cuidado y control de nuestra familia aquí en Coatzacoalcos, ¿no? ¿Y para qué quiere darte a ti sabiduría y inteligencia sobreabundante nuestro Padre? Dice el 9, para darte a conocer el misterio de ¿qué? De su voluntad. Que creo no lo dice aquí, creo que lo que dice, en donde lo dice es en Romanos 12, que la voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta. Pero la inteligencia y la sabiduría es para que tú logres conocer el misterio de su voluntad. No te va a gustar lo que te va a decir a lo mejor, ni cómo lo vas a tener que hacer, pero lo que sí tienes que creer es que lo que Él te pide es bueno, es agradable y es perfecto. El próximo mes vamos a hablar de algo bien, bien hermoso que llegó a mi corazón. Misión o ambición. ¿Qué te mueve? Ambición es en la carne. Y misión, que es lo mismo a propósito, es en espirituales con Dios. Entonces, el misterio de su voluntad, según otra vez su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dice el 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Fíjate qué hermoso, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento, primero de los tiempos, así las que están en los cielos y en la tierra. O sea, por eso me encanta, porque el poder y la autoridad que Jesús tiene, nadie la puede tener. Y no es nada más en los cielos, sino también aquí dice, en la tierra. Muchas veces estamos siendo gobernados y por ambición queremos lograr nuestros objetivos, y se nos olvida que como hijos tenemos que ser casi como discípulos. Dejar la cruz, dejar nuestros planes, dejar nuestro tiempo y seguirlo. Cumplir su voluntad. Dice el 11, en él, asimismo tuvimos herencias, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y otra vez, mucha gente puede decir, qué Dios tan envidioso, qué Dios tan egocentrista. No, porque mucha gente no conoce que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, como barquito, sin remo y sin capitán, en medio de un lago, en medio de una tormenta, tú déjate llevar. A donde te lleve el aire y
la fuerza del río. Al final va a ser bueno, va a ser agradable y va a ser perfecto para tu vida y la mía. Otra vez dice el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Por cierto, la venida de Cristo cada día está más cerca. Solo uno dijo amén. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que eso es hermoso, y decías tú hace rato, tenemos libertad. Nadie nos limita, nadie nos le esconde, nadie nos juzga, nadie nos critica. O sea, sí hay quien, pero hasta ahorita nadie influye. Estamos en un tiempo glorioso y hay que disfrutarlo, porque está escrito que no va a pasar, que no todo el tiempo va a ser así. Entonces, mientras lo tengamos, hay que disfrutarlo. Oído la palabra de verdad. ¿Cuál palabra de verdad? El evangelio de nuestra salvación. Por eso es importante ser llenos de su palabra y dejar que el Espíritu hable y no el hombre hable, que evangelice, para que así como a ti algún día te evangelizó y te llegó la palabra de verdad para salvarte, incontables también puedan recibir esa verdad. Que hizo creerte en él, ¿sí estamos leyendo? Y te selló. Entonces los que no se han bautizado no digan, hasta que me bautice. No, esa es la confirmación. Pero el sello del Espíritu Santo es cuando, aquí te lo está diciendo, cuando alguien te habló de la palabra y la creíste y la recibiste. Entonces, esos ya tienen el Espíritu Santo. Por eso es importante que cuando le hables a alguien y lo veas que se está de parte de Dios quebrantando, ayúdale a orar y te ayuda a orar. Y ojo, lo tengo que decir con temor y con temblor. No lo dejes. Porque dejarlo es como liberarle un espíritu y dejar que la casa se siga poniendo bonita para que cuando te equivoques, ese espíritu venga con 7 más y se te meta. Hay que explicarle lo que yo les decía hace unas semanas. No es lo mismo ser liberado que ser libre. Entonces, con esto lo puedes guiar a que el espíritu lo libere. Pero para ser libre hay que permanecer en la verdad. Entonces hay que explicarle a ese hermanito nuevo que tiene que vivir una vida en Cristo. No es, ya lo recibí y me volteo y sigo como Ricky Martin con la vida loca. No se trata de eso. Se trata de dar un paso de responsabilidad y de fe, y eso no lo haces solo, te tienen que ayudar. Ahí es donde entras tú como ayo y es donde entras tú como guía espiritual. Entonces, lloro por la casa de Lili, por todos ustedes y los que no han venido hoy, pero ¿ya empezaste con tus reuniones? Oro porque se dé el tiempo y yo sé que lo vas a hacer. Oro por lo que está haciendo Julio y sus nenas y Aldo y Lupita los viernes. Yo sigo en fe orando y sé que va a pasar algo. Ya está pasando, no lo vemos, pero ya está pasando. Oro por lo que está haciendo también Lupita y Lili en su casa y sé que muchos más pueden agregarse porque el Señor está sembrando para que otros cosechen. Pero que lo más importante y lo que nos mueva es ir y predicar por todo el mundo. O sea, hablar de la palabra de verdad, que es espíritu y es vida. Que se trata del evangelio que sirve y está hecho para salvación. Para que crean y eso selle su espíritu o su corazón con el Espíritu Santo. ¿Sí me explicó? Hermoso. Pues fíjate el propósito que estamos leyendo, pero esto está hablando de las bendiciones, de lo que estamos comentando desde el principio. Dice el 14, que es
Cuando te casas, las arras. Que por cierto, estoy pendiente del pacto, ¿eh? No se me van a escapar. ¿Verdad, mi Julio? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, nos vamos a ir hasta el 23. Dice el espíritu de sabiduría y de revelación, el 15. Por esta causa, dice la escritura en Efesios 1, yo, habla Pablo, habiendo oído de vuestra fe, de su fe, ¿en quién? En el Señor Jesús, y de su amor para con todos los santos, dice, no me canso, no dejo de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Importante es ser de bendición. ¿Qué es bendecido? ¿Qué dijimos? Próspero y generoso. Entonces, si tú oras nada más por el pastor, por ti, por tu familia, bendice, pero eso no es ser generoso. Eso es ser envidioso porque nada más estás orando por los tuyos. Qué importante es que oremos los unos por los otros. Es lo que Pablo está diciendo y está exhortándonos, está pidiendo que hagamos. Dice, ¿por qué hay que hacerlo? Porque dice el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé, o les dé. O sea, le está diciendo al pueblo, pero si hoy está hablando es, nos dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Él. O sea, en pocas palabras, yo pienso en dos cosas. Dios es tan perfecto y es tan sabio que en el proceso te prueba tu fe, pero no te avienta solo. Él te va poniendo gigantes en función de las piedras que puedas tener en la mano. En pocas palabras, te va a dar la capacidad y la fuerza espiritual para poder resistir y salir adelante de esas batallas, de esas pruebas. ¿Por qué te lo digo? Porque del tamaño de la prueba es el arma, la herramienta que te va a dar para que tú puedas salir adelante. Lo mismo pasa con el alimento. Si tú a un bebé le das un pedazo de bistec, para empezar ni se lo va a poder comer. Y si se lo metes a la fuerza se va a enfermar. Un bebé, ¿qué come? ¿Qué toma? Leche. Entonces, así es Dios con nosotros. Te va agarrando con Juan 3:16. Y Juan 3:16. Y Juan 3:16. Y te da vueltas y vueltas por decirlo algo. Te habla y te lleva con lo básico. Pero conforme vas creyendo y vas permaneciendo, lo que dice ahí, nos quedamos en, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la vida, te dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, la leche te lo va cambiando por papilla. Y luego de papilla te va metiendo verduritas sólidas y te va metiendo frutitas sólidas. Y luego te empieza a poner pollito, ¿no? Hasta que llegas al bistezotototote, o sea, alimento sólido. Pero para que tú lo puedas recibir y lo puedas entender y lo puedas disfrutar, necesitas llevar este proceso. Y Dios tan lo sabe que dice, te dará espíritu de sabiduría, otra vez, y de revelación. Hace rato veíamos inteligencia y sabiduría. Ahora te está hablando de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
Con el tiempo te vas a dar cuenta si tu decisión la hiciste en autonomía, ambición, o conforme a la voluntad y el propósito, visión de Dios. Eso se llama comunión. ¿Sale? 18. Alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepas o descubras cuál es la esperanza a la que Dios te ha llamado. Muchas veces le preguntas a la gente que lleva años y le dices, ¿cuál es tu llamado? No lo sé. Santo Dios. ¿De veras? Y hoy te pregunto, ¿a qué te ha llamado Dios? O sea, el propósito es llevarte con Él. Siendo hijo y siendo salvo, que eso no depende de ti, tú puedas estar por eternidad con Él. Pero el llamado es lo que vimos al principio. Que tú tengas sabiduría e inteligencia para anunciar la palabra de vida, para evangelizar a la gente y poder expander salvación. Que lo conozcan a Él. Ese es el llamado. Y muchas veces la gente no lo entendemos. ¿A qué te llamó Dios? A lavar los baños, hermano. A tocar el piano. A abrir la puerta. Ese no es llamado. El llamado es lo que estamos diciendo, ¿no? Dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Dice el 19. ¿Y cuál? Si hace rato me impactaba la sobreabundancia, esta palabra de súper eminente grandeza es así como de cuando estás niño archi requete recontra. ¿Sí me explicó? ¿Y cuál la súper eminente grandeza de su poder? Pero tiene una condición para nosotros los que creemos. Fíjate lo importante, ¿eh? Y fíjate qué hermosas bendiciones, todo lo que estamos accediendo y lo que estamos entendiendo de parte de Dios hoy. Y pues te digo, hoy lo estamos hablando, lo estamos leyendo, lo estamos recibiendo el Espíritu de parte de Dios. Pero de veras, deleítate ya en la noche, cuando ya acabaste tu día, oraste y pídele dirección a Dios y vuélvete a leer este capítulo y vas a ver lo rico que te va a hablar el Espíritu Santo el día de hoy y te va a confirmar muchas cosas. Según, ¿qué cosa dice? La operación del poder de su fuerza. ¿Cuál operación y cuál poder de su fuerza? Dice el 20, la cual operó en Cristo. Que nada más y nada menos lo hizo resucitar de los muertos, ¿eh? Lo que les decía yo hace rato, y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Entonces, ¿te acuerdas el primer versículo que leíamos que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? Y este versículo dice, estamos en el 20, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. O sea, eso tampoco lo entendemos. Si no entendemos a lo que la bendición a la que ya tenemos acceso y lo que el Padre hizo a través de su Hijo por ti, por mí, tampoco entendemos que el poder que actúa en nosotros no es el mismo, ¿eh? Y no lo digo yo, lo dijo Jesús, que cosas mayores haríamos nosotros. Mayores. Entonces quiere decir que el poder que actúa en ti y en mí
es o puede ser mayor al de Jesús. Y si estás leyendo en el Espíritu que ese poder en su tiempo operó en Cristo y lo hizo resucitar entre los muertos y hoy está sentado a la diestra en los lugares celestiales, eso aparte de amén te debe de sacar, como cuando mi hijo viene con su disfraz de Superman o de Hulk o del Hombre Araña, así, empoderadísimo. ¿Sí me explicó? Está poderosísimo. Dice el 21, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío. O sea, en pocas palabras, no hay Señor, échalo para atrás, no hay Señor, no hay poder, no hay autoridad. ¿Dónde opera el enemigo? Y no hay principio, no hay primer pensamiento que no venga de Dios que tenga poder en ti. O que deba o que pueda tener poder en ti. Porque tú tienes el poder que Jesús también tiene y tuvo en el mundo, que lo hizo resucitar y hoy estar a la diestra del Padre. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, dice, vamos a terminar, sometió todas las cosas, fíjate el poder y la autoridad bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿Quién es la iglesia? Tú y yo, a la iglesia. Dice el 23, y con eso terminamos la lectura de este capítulo, dice, la cual es su cuerpo, o sea, nosotros. Tú y yo somos el cuerpo. Pero no solamente somos el cuerpo, sino llévate esta gran verdad, somos la plenitud de aquel que todo, fíjate, dice, todo lo llena en todo. Entonces, fíjate qué abundante. Que todo lo llena en todo, habla de la prosperidad que debemos de buscar, la espiritual. Pero imagínate qué egoísta sería Dios que hizo la obra y dijera, pues es nada más para mi hijo, para mí, para el Espíritu Santo. Entonces, si Él no lo hizo así y lo hizo antes de que tú estuvieras con los que estaban cuando tú y yo no estuvimos, con los que están como ahorita son más, los que van a venir, eso te habla de una generosidad y de una fidelidad que no tiene palabras. Y tú y yo lo digo con mucha tristeza, muchas veces nos quedamos con la boca callada. ¿Sí o no? Entonces yo hoy te voy a animar a tomar los santos elementos y a tomar la cena del Señor. Creo que están ya listos, ¿sí? Si quieres vamos a repartirlos. Ayúdenme, Julito y Lupita. Primero, de una forma importante, dice la Escritura en los Evangelios, y no me acuerdo si es Romanos o Corintios, pero el libro que habla de la cena del Señor, se reparte, Lupita. ¿Qué juicio beberá si antes de tomar y participar en la cena no te pones a cuentas? Es más, dice, parafraseando la Escritura, si vas a ofrendar, no ofrendes. Si es que tienes todavía alguna deuda con alguien de tu casa. Dice la Escritura, ve y ponte a cuentas y después regresa. ¿Se acuerdan que hace unos días o hace unas semanas hablamos de el culto racional, que es el sacrificio que le agrada a nuestro Padre, el sacrificio vivo, que es presentar nuestros cuerpos delante de Él santos?
Santos, 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 santos. Entonces déjate primero vaciar y limpiar, pero déjate bendecir porque vas a participar y vas a participar recordando su muerte. Y fíjate qué hermoso y qué bendición es lo que Dios hoy va a hacer contigo y conmigo, como cada mes. La mesa la sirvió Él ya. Te puedo asegurar que Él hoy llegó antes que tú y que yo. Él preparó, Él sirvió, él ya ha provisto, ha proveído todo. Y quiere hoy que aparte de que te pongas a cuentas, recibas su pan. Te dice la Escritura que el que coma de mi pan nunca más tendrá hambre. Y que recibas su sangre, que es figura de su espíritu, que es figura de Él, figura de agua, y que el que la beba nunca más va a tener sed. Tú sabes lo que representa el pan y tú sabes lo que representa su sangre. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, gracias porque tú hoy haces posible este tiempo. Gracias por la vida de mis hermanos, por sus familias, por sus generaciones. Gracias por este tiempo en el que nos has permitido adorarte, nos has permitido escucharte. Y aunque no lo vemos, hoy creemos y declaramos la gran bendición de que abres nuestro entendimiento, que pones en nosotros espíritu de revelación, espíritu de sabiduría. Y que moverás nuestros pies, activarás nuestro espíritu, nos moverás en fe. Hablar de las buenas nuevas, Padre, a la gente que no te conoce. Gracias, Padre, porque tú nos ves sin pecado, nos ves santos, nos ves sin mancha. Y también te damos gracias por la gran bendición de acceder a tu gracia y a tu misericordia todos los días, por el puro afecto de tu voluntad al entregar a nuestro hermano Jesús. Gracias porque hoy recordamos en memoria de Él, porque Él lo estableció. Él dijo, haced esto en conmemoración y en memoria de mí, hasta que yo venga, hasta que yo participe de, te siente conmigo. Entonces, comamos de su pan, come de su pan. El pan de vida, el pan que saciará nuestra hambre, el pan que es tu palabra y es tu espíritu, pero también es la vida en nuestro espíritu, limpios y sin manchas delante de ti, como hijos, sellados por tu espíritu. Y también damos gracias, Padre, porque hoy me revelabas qué significa el Getsemaní. Y ahora entiendo por qué fue esa prueba en el Getsemaní con nuestro hermano Jesús. Y se lo voy a compartir a tu iglesia. Dice, Padre, que así como lo bajó a mí, hoy quiere que lo sepas. Getsemaní significa prensa de aceite. Jesús sudó y clamó al Padre y fue abrazado por Moisés, figura de
la ley, de obediencia. Y por Elías, figura del Espíritu Santo, para recordar el propósito y convencerlo que había de ser necesario, como en cualquier prensa, moler, apretar, exprimir, destrozar su carne, para que esa aceituna, al exprimirla, diera parte para sacar aceite. Tú sabes, hermano, que el aceite es figura de espíritu. Había que salir y había que vivir en el Espíritu. Pero antes de vivir en el Espíritu Santo, en el poder que actuó en él para ser resucitado, tenía que haber sido molido y exprimido. Eso significa Getsemaní. Prensa y aceite, te lo comparto. Y al haber sido prensado, lastimado, humillado, lacerado, tú y yo sabemos que hubo derramamiento de sangre. Y ese derramamiento de sangre, que era un cuerpo, carne, espíritu, alma, era cordero inmolado, sin mancha, sin pecado, era perfecto. Fue injusto, pero por amor a ti y a mí lo hizo para que tuviéramos redención en él. Entonces, bebe de esta copa, una copa de vida, y recibe esta sangre que limpia y renueva tu sangre y da vida a tu espíritu. Gracias, Padre, porque solo tú haces posible esta participación y esta Santa Cena. Gracias porque en ti tenemos redención, pero en ti tenemos acceso a tus bendiciones. Enséñanos a ser generosos como tú lo eres con nosotros noche y día. Yo hoy te pido, Espíritu Santo, que aumentes nuestra fe. Hoy te pido, Padre, que haya un aumento de Jesús en nosotros. Y te pido que nos lleves a ser adoradores en espíritu y en verdad. Vamos a adorar, vamos a adorar, vamos a adorar con gratitud.